Hola, les doy la bienvenida a este nuevo video donde voy a estar pintando con café. ¡Con café! ¡Qué carajo! Pero bueno, quédense porque les voy a decir algo que seguramente les va a interesar muchísimo. Y también ahora en un ratito les voy a decir por qué se me ocurrió pintar con café. Vamos a prepararlo. ¡Ey! ¡Qué buena idea! Mientras se enfría el café, voy a pasar a tinta al boceto. Y ahora les voy a contar por qué se me ocurrió pintar con café. La cosa es que yo quería pintar este dibujo pero con acuarelas, pero no tengo para comprar acuarelas porque soy pobre y vivo en Latinoamérica. Entonces me puse a pensar con qué puedo pintar el dibujo si no tengo acuarelas. Y recordé que hace unos años había visto a un artista que me gusta mucho pintar con café. Y dije, ¿por qué no intentarlo? Vivo en Latinoamérica, hay que pintar con lo que hay en casa. Y decir que de suerte tengo café, o sea... de suerte. El chico que estoy dibujando me lo encontré por Pinterest y dije, está muy dibujable, así que borré su foto. Y es loco, porque después de unos días estaba viendo mi TikTok, los videos donde había dado me gusta, y me encontré con un video de ese chico. Y yo nunca me había dado cuenta de que era la misma persona. Entonces después me puse a ver sus redes sociales y me di cuenta de que es bastante conocido, y yo no lo conocía. Así que me gustaría saber si alguien en los comentarios sabe quién es. Y si veo que nadie lo saca, entonces lo voy a decir en el próximo video. Y hablando de comentarios, también me gustaría que comenten cómo les gusta tomar el café. Si es con leche, comenten un corazoncito blanco, y si es sin leche, comenten un corazoncito marrón. Voy a estar respondiendo todos sus comentarios. Ya terminé de pasar a tinta el dibujo y también se enfrió el café, así que ya podemos pintar. Para hacer diferentes tonos de café, agarré una paleta y con una cucharita puse café puro en el primer cuadradito y después de a poco le fui sumando agua para tener diferentes tonos de café. Empecé pintando el fondo como lo hice en mi dibujo de mi video de cómo mejorar en el dibujo. Se los voy a estar dejando al final de este video para que lo vayan a ver. Y les juro que no pienso volver a pintar con café en toda mi vida porque es una tortura. Tenía la taza de café al lado mío mirándome como, tomame, tomame. Y yo tipo, no, tengo que seguir dibujando, tengo que seguir pintando con café. Si necesito más café después no tengo con qué pintar. Así que estuve resistiéndome no tomarme esa taza de café porque si no después no tenía pintura. Pintura latinoamericana. Lo bueno de pintar con café es que después de terminar el dibujo, con lo que te sobra, agarras la taza, le metes unos hielitos, le metes un poco de leche y te tomas alto café helado. Eso es lo que hice yo. Y también otra cosa es que cuando ya terminas el dibujo, el papel te queda con un olor a café pero muy rico, o sea, es muy rico, tienen que probarlo porque de verdad, a mí me encantó hacer este dibujo. Aunque me costó mucho, pero sí me gustó. Y ahora les quiero comentar lo que les quería decir al principio de este video, y es que uno al pintar con estas cosas, con café, con humo, con té, se da cuenta de que no necesita los mejores materiales para poder pintar algo increíble. A ver, tampoco estoy diciendo que lo mío es una obra de arte, pero se entiende a lo que voy. Porque yo hace unos años pensaba que necesitaba los mejores materiales del mundo para hacer una obra de arte, un dibujazo, pero después me di cuenta de que haciendo estos retos no necesito los mejores materiales y que de hecho con cosas que tengo en casa puedo hacer dibujos que me gusten. Por eso yo quiero empezar con este canal dibujando con cosas baratas o con cosas que tengo en casa y después, si logro monetizarlo, si ustedes me ayudan, ir subiéndole el rango a las cosas. Tipo de pasar a los marcadores más baratos del mundo, pasar a los marcadores más caros del mundo. Pero primero quiero empezar con esta base, tipo dibujando con lo que tenemos en casa, tipo para ir practicando y para nada. Yo sé que algún día vamos a ver este video de vuelta y nada, ya voy a tener un video de pintando un edificio de 800.000 millones de metros. Oh. Pero bueno, espero que se logre.
Así que nada, si llegaron a esta parte me gustaría que comenten un corazoncito con brillitos. Y nada, así me doy cuenta de que les gustó el video y que llegaron hasta el final. Muchas gracias por llegar hasta esta parte y nos vemos hasta luego.